Buenas tardes, vamos a empezar con la unidad 3 que se conoce como máquinas síncronas, pero nos vamos a enfocar en el uso principal de las máquinas síncronas, que es como generador, ¿sale? Entonces, las máquinas síncronas, aunque actualmente están usando mucho también como motor, pues realmente su mayor utilidad es en la parte de que funcionen, funcionando, más bien dicho, como generador. Bueno, vamos a ver el por qué es esto, ¿no? A manera de introducción, pues podemos empezar a decir que casi toda la potencia eléctrica usada en el mundo es generada mediante las máquinas síncronas movidas por turbinas hidráulicas, turbinas de vapor o incluso por un motor de combustión. Cuando se emplean máquinas eléctricas en régimen de motor, el motor de inducción predomina todavía sobre el motor síncrono, y eso es por el motivo por el que les comento que casi siempre hablamos de las máquinas síncronas pero como generador, ¿sale? Esto es cuando se convierte en energía eléctrica mecánica, es decir, ese es el funcionamiento de un motor, ¿no? Para recalcar ese punto, porque creo que está un poco confuso, es cuando yo hablo en un motor controlado por corriente alterna, típicamente manejamos los motores de inducción, ¿sale? No los motores síncronos, aunque ese paradigma ya está cambiando en los últimos años. Ok. La máquina síncrona es la principal máquina eléctrica, déjenme lo subrayo, ¿sale? La máquina síncrona es la principal máquina eléctrica para la conversión de energía mecánica a eléctrica. Es decir, cuando trabaja como generador. En diferentes tipos de centrales eléctricas es común el empleo de generadores síncronos, por lo que estas máquinas tienen una importancia muy grande dentro del sistema eléctrico. Los generadores síncronos son la principal fuente de energía eléctrica en el sistema de potencia, y muchas cargas pesadas son accionadas por motores síncronos. En la figura 3.1, en este caso es esta, se muestran las partes principales de una máquina síncrona trifásica. También es necesario mencionar que la mayoría de las máquinas síncronas nosotros las vamos a analizar como máquinas trifásicas, no como máquinas monofásicas, con un par de polos en el campo. Y aquí está. Bueno, pues ¿qué tenemos aquí? Las mismas partes de un motor. Es un devanado de campo, un devanado de armadura, un entrehierro que no es más que la separación entre el campo de armadura físicamente, ¿no? Entre la armadura y el rotor, y un par de polos, ¿no? Que serían estos. Y obviamente pues tenemos al rotor y al estator, recordando que el rotor es la parte que se mueve y el estator es la parte fija. La máquina consta de dos devanados principales, el de campo y el de armadura. El devanado de campo es alimentado con una fuente de corriente directa para producir un campo magnético fijo. También se puede usar un imán permanente para generar ese campo magnético, ¿no? O se puede alimentar con una fuente de CD, que induce el voltaje de corriente alterna en el devanado de armadura, ¿no? Una vez que el campo de armadura está en movimiento. ¿Ok? La principal ventaja de las máquinas síncronas con respecto a los demás tipos de máquinas es que puede operar con un factor de potencia unitario, factor de potencia en adelanto o un factor de potencia en atraso, únicamente manipulando la corriente del devanado de campo. Esa es una parte importante. De esta forma yo puedo compensar el factor de potencia. Recordemos que en las cargas yo siempre quiero tener un factor de potencia unitario. Entonces yo puedo modificar a este generador, puedo hacer que él genere una corriente tal que produzca un factor de potencia unitario en la carga. Eso lo vamos a ver más que nada en los ejercicios, ¿sale? Pues vamos a empezar a ver de la clasificación y de su construcción. El devanado de campo de una máquina síncrona requiere una fuente de CD para crear un campo magnético controlado mediante la magnitud de la fuente. También este campo magnético puede provenir de un imán permanente, con el problema de que no se tiene un control independiente del campo. Y una tercera opción para la fuente de CD de esta máquina es aprovechar el voltaje inducido en el devanado del rotor y rectificarlo para luego aplicar los devanados de campo, ¿no? De hecho, esto es la opción que se utiliza más comúnmente, con el mismo voltaje que se produce,
pues yo lo rectifico y lo aplico de nuevo al devanado de campo. Para no tener ahí una fuente de corriente directa, ¿no? Imagínense que estoy generando voltaje y ocupo una fuente de corriente directa, pues está complicado, ¿no? Bueno, estator. Vamos a ver qué es el estator. Este devanado, también conocido como devanado de armadura, se conecta a una fuente trifásica. Recuerden lo que es una fuente trifásica. Es una fuente que da 3 fases senoidales, pero desfasadas 120 grados. Bueno, no me va a quedar muy bien, pero algo así, ¿no? Cada una de ellas va desfasada 120 grados eléctricos. Y se le conecta esta fuente trifásica cuando funciona como motor o como generador. La velocidad del campo magnético de la armadura se calcula con la siguiente expresión. Esta es bien importante, ¿sale? Donde n sin significa velocidad de sincronismo, y es igual a 120 por la frecuencia de la fuente que yo le esté metiendo sobre el número de polos. Bueno, aquí está definido, ¿no? Donde n sin es la velocidad síncrona en revoluciones por minuto, f es la frecuencia de la red en hertz y p es el número de polos. No se preocupen, estas fórmulas vamos a estar utilizando en los problemas y nomás quiero que vean la importancia, ¿no? Y de aquí viene bueno, también es una parte importante. De aquí viene la palabra síncrono. Este motor va a girar, o este generador va a producir una frecuencia sincrónica a la velocidad que yo le esté metiendo al rotor, o sincrónica a la frecuencia con la que yo alimente el motor. Entonces, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo rápido. Si yo digo que un generador está girando a 200 RPM, ¿sale? Y que tiene un número de polos de 2, ¿a qué frecuencia mandará el voltaje producido ese generador? Pues simplemente hago un despeje y me va a tocar 400 sobre 120, y eso sería igual a la frecuencia, ¿no? Nada más por darle un número. Por lo tanto, la frecuencia de salida, ya ven, está definida y es sincrónica, está relacionada de forma, pues de una forma proporcional a las revoluciones por minutos con las que gira el rotor. Y lo mismo si yo hago de otro caso, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero saber a qué velocidad va un motor que se alimenta típicamente de 60 Hz, pues yo haría 120 por 60 Hz entre 2. Bueno, si tiene el motor también 2 polos, pues yo puedo sacar cuál sería la velocidad con la que giraría ese motor, que serían 60 por 60, 3600 RPM. ¿Que por qué 60 por 60? Pues 120 entre 2 da 60, 60 por 60, 3600 RPM, ¿no? Entonces vean que también la velocidad de ese motor pues está en sincronía a los hertz que yo le aplique en la señal, ¿no? Eso es lo que trata de decir esa parte. El rotor pues es un devanado, también conocido como devanado de campo, alimentado por una fuente de CD para crear un electroimán controlando la magnitud del campo por dicha fuente. Dependiendo de la velocidad de la máquina se tienen 2 tipos de rotores. Esa es la clasificación, ¿no? Déjenme lo subrayo un poquito más. Los rotores de tipos de polos lisos o de alta velocidad y los polos salientes o de baja velocidad. Por ejemplo, si yo tengo un generador conectado a una presa o a una turbina hidráulica, estas operan a baja velocidad, por lo tanto se requiere un mayor número de polos para proporcionar la frecuencia nominal. Estos rotores normalmente son del tipo de polos salientes. La forma física de este rotor es de gran longitud, pero de un diámetro pequeño. Las turbinas de vapor y de gas operan a una alta velocidad, por lo que estas máquinas tienen rotores lisos con 2 o 4 polos solamente. Este tipo de rotores no requieren devanado de amortiguamiento como el de polos salientes, que básicamente es nada más aquí un pequeño devanadito, ¿no? Entre el rotor y el estator. Bueno, aquí están las figuritas, por eso se le llama... Perdón, no agarré el borrador. Aquí.
Espérenme. Por eso se le llama de polos salientes a este, porque se fijan los polos están salidos del rotor. Ya se le llama de polos fijos, de polos lisos, perdón, porque los polos están dentro del rotor. Este es para bajas velocidades y este es para altas. Este de acá tiene muchos polos, porque recuerden que la fórmula era velocidad es igual a 120 por frecuencia sobre P, que es el número de polos. Como estás girando muy lento, pues tú ocupas un buen número de polos para hacer que la frecuencia sea de 60 Hz, por ejemplo. En cambio, el rotor de polos fijos tiene, de polos lisos, tiene pocos polos, porque va a altas velocidades. Entonces, para generar una frecuencia de 60 Hz, pues ocupa poquitos polos. Bueno, lo importante de esto también, chavos, es que conozcamos el circuito equivalente al generador síncrono. Y este circuito es exactamente igual al de un motor de corriente directa. Solamente que ahora, pues como estamos trabajando con corrientes alternas, sí afecta bastante lo que son las reactancias. En los motores de CD las eliminábamos, decían no importa porque una reactancia entre CD se comporta como un cortocircuito. En máquinas de alterna no, esta reactancia ya empieza a jugar un valor, un papel importante más bien dicho. Ok, entonces miren, para obtener el modelo del circuito equivalente de la máquina síncrona se considera que es rotor tipo polo liso. El voltaje EA es el voltaje en las terminales de la armadura. El voltaje BFI es el voltaje de fase que se convertirá en el voltaje de terminal dependiendo de la conexión de la máquina, que puede ser en estrella o delta. Recuerden que estas dos son el tipo de conexiones de los transformadores trifásicos o de fuentes trifásicas. Recuerden que esto es estrella. Y aquí está el neutro. Y recuerden que esto es delta, ¿no? ¿Sí? Cada una tiene sus ciertas características. Y la reactancia síncrona, que es XS, que es la suma de la reactancia de magnetización, XM, y la reactancia de dispersión o de fuga, XD, ¿no? Es decir, XS es la suma de XM más XD, y aquí está. Obviamente con su número complejo. En esta figura se puede observar el circuito equivalente de esta máquina. Conectada como motor o conectada como generador, lo único que va a cambiar es el sentido de la corriente. Vean que la parte importante pues es esta de acá, ¿no? Que es la armadura. El de campo no es tan interesante porque nada más el de campo pues nos da la corriente de campo con lo que nosotros, bueno, no es que no sea interesante, sino que para la mayoría de los problemas que nosotros vamos a resolver no se considera tan interesante esta corriente, ¿no? Lo que modifica la magnitud del campo magnético con el cual hacemos que se gire el motor, ¿no? Bueno, recuerden que estas máquinas son trifásicas, por lo que el modelo equivalente, este circuito equivalente, pues está simplificado a una sola fase. Y no tiene sentido analizarlo por las tres porque son tres fases iguales. Pero bueno, como se puede observar en la figura 3.4, ambos circuitos equivalentes monofásicos son similares. La única diferencia es el sentido de la corriente de armadura. En el circuito de campo se forma un electroimán ya que la fuente BF es de corriente directa. Sin embargo, se tiene un control del voltaje aplicado al campo por medio de la resistencia variable externa R bar. Para que se vea bien es esta, ¿no? Si yo modifico R bar, pues voy a modificar la corriente de campo. Para el análisis de este circuito equivalente es suficiente un circuito monofásico, ya que se requiere un análisis trifásico. Este se repite 3 veces, como se puede observar en la figura 3.5. Si ustedes checan estas partes de aquí, estas, pues son equivalentes a estas dos, a estas 3 partes que están aquí. Todo dependerá del tipo de conexión que yo tenga. Y aquí se tienen que recordar, por ejemplo, si este está en estrella, pues el voltaje de terminales será
la raíz de 3 por el voltaje de fase. Si esto está en delta, pues lo importante es que la corriente de línea, si no mal recuerdo, es la raíz de 3 por la corriente de fase. Y el voltaje de terminal es igual al voltaje de fase. Aquí no hay ningún problema, aquí la corriente de fase es igual a la corriente de terminales, si no mal recuerdo, ¿no? Ahorita lo checamos en los ejercicios, lo vamos a revisar, pero esto si no lo recuerdan bien, vean lo de los transformadores trifásicos, ahí viene expresado esto. Bueno, en el circuito equivalente a la figura 3.4 se puede observar que las ecuaciones de la máquina síncrona son voltaje de fase es igual a EA menos IA por RA más JXS. Y es muy fácil de sacar, ¿no? Si se fijan, es esta malla que está aquí, que quedaría menos EA más IA que multiplica a JXS más IA que multiplica a RA. Eso es igual a, bueno, no es cierto, menos B fase, B phi, es igual a 0, ¿no? Más, perdón, este es más. Por lo tanto, B phi es igual a EA menos IA, agrupando los dos términos, por RA más JXS. ¿Sale? Esa es la ecuación que no es más que esta malla. Aquí está. Para el generador síncrono, pues tenemos que el voltaje de fase es igual a EA más IA por RA más JXS. Y para el motor síncrono, para el campo se obtiene la ecuación que IF es igual a BF sobre RF más R bar. ¿Sale? Aquí está. Bueno, aquí está lo que les comentaba, ¿no? En la conexión estrella las corrientes de fase y de línea son las mismas y el voltaje de línea es mayor en raíz de 3 veces que el voltaje de fase. Para una conexión delta los voltajes de fase y de línea son iguales, pero la corriente de línea es mayor en raíz de 3 veces la corriente de fase, ¿no? Que creo que sí fue lo que les dije de manera correcta. Ok, aquí llega un punto bien interesante. ¿Cómo calculo XS? ¿No? Y para eso hacemos dos pruebas, la prueba de circuito abierto y la prueba de cortocircuito. Vamos a empezar con la prueba de circuito abierto. En esta prueba se realiza cuando la máquina está en vacío, por lo que la corriente IA es igual a 0. Y con esto se asegura que EA es igual a B phi, o al voltaje de fase. ¿Qué por qué? Pues si hago IA igual a 0, pues ese término se elimina y me queda que el voltaje de fase es igual a EA. El procedimiento es llevar la máquina a la velocidad síncrona y posteriormente se excita la corriente de campo desde 0 hasta la condición nominal. La curva que se obtiene en esta prueba se puede observar en la figura 3.6. La adelanté. La primera parte de esta prueba es prácticamente lineal. De hecho, aquí se ve. Aquí está la primera parte de la prueba. Prácticamente lineal. Y la segunda nos muestra la región de saturación de la máquina. Aquí se va a empezar a saturar. ¿Vale? Y entonces ya no va a crecer de forma lineal. Como se tiene una corriente de campo 0, el voltaje generado EA no es precisamente 0, como se muestra en la figura 3.6, sino ligeramente mayor a 0 volts. La gráfica de la línea de entrehierro es el voltaje generado sin saturación magnética, pero pues esa sí va a existir, ¿no? En las máquinas ideales no existiría, pero en las máquinas reales pues sí existe ese entrehierro, ¿no? Entonces vean que aquí se va a trazar una pequeña curva. Ya rayé todo, me cae regordo cuando rayo mucho, entonces déjenme la borro. Ahí está. ¿Vale? Entonces esta prueba de circuito abierto es bien importante, porque de esta manera voy a poder calcular XS. Pero no es solamente importante la prueba de circuito abierto, también es muy importante la prueba de cortocircuito. En la prueba de cortocircuito, el procedimiento que se lleva a cabo para esta prueba es parecido a la prueba de vacío. Ahora sí, primero se conectan las terminales de la máquina en cortocircuito y con un amperímetro mido la corriente de cortocircuito de la armadura. Luego se lleva la máquina a su velocidad síncrona. Posteriormente se empieza a variar la corriente de campo hasta alcanzar la corriente nominal en la armadura.
La curva que se obtiene con estos parámetros, ¿dónde está la curva que se obtiene de la variación de estos dos parámetros? Se muestra en la figura 4.6, que es la misma figura, que sería esta prueba que está aquí. En esta prueba no se tiene saturación magnética, solamente obtengo una recta, o muy parecida a una recta, ¿vale? Y con estas dos pruebas y esta grafiquita yo ya puedo obtener el valor de XS, ¿sale? Vamos a ver cómo se obtiene ese valor. Y aquí está, ¿no? La reactancia síncrona saturada, ya contando los dos parámetros RA más JXS y después quitando RA, se obtiene como el voltaje nominal de circuito abierto sobre la corriente de cortocircuito. Y eso es RA más JXS. Si asumimos que RA no es tan importante, porque realmente es mucho más pequeña que XS, pues se puede tomar en cuenta que XSSAT, que es lo que estábamos encontrando, es igual al voltaje nominal de circuito abierto sobre la corriente de cortocircuito. Entonces vean que por eso es esta gráfica. Aquí está el voltaje nominal. Y aquí está la corriente de cortocircuito. Entonces, de esta forma puedo encontrar XSSAT. Luego saco la reactancia síncrona no saturada. ¿Vale? Esto es la saturada, no es XS, no se vayan a confundir. Aquí, perdón, yo me equivoqué. Aquí le puse XS nada más, pero es XSAT, de que está saturada. La reactancia síncrona no saturada se da con la misma curva, pero ahora localizo voltaje del entrehierro entre corriente de cortocircuito y anulo RA, quito RA y me queda que XS no saturada es igual al voltaje del entrehierro sobre la corriente de cortocircuito. ¿Sale? Y la XSAT, si no mal recuerdo, porque no lo mencionan muy bien, es el promedio de las dos. ¿Sale? En la mayoría de los ejercicios se nos da el XSAT, perdón, se nos da la XS sin saturación y no saturación, pero si en algún caso ustedes quieren encontrarla, típicamente se saca con el promedio entre las dos XS, es decir, la corriente, la XS de saturación más la XS no saturada sobre 2, ¿no? Entonces vamos a ver algunas cosillas interesantes y para eso sirven las pruebas de circuito abierto y de cortocircuito. ¿Sale? Y vamos a ver los conceptos interesantes, ¿no? Uno de ellos es el bus infinito. Y esto es debido a que típicamente cuando yo genero energía eléctrica, pues no solamente tengo un generador, tengo muchos generadores. Entonces el concepto de bus infinito nos hace poder conectarnos con esos generadores. Bueno, un generador síncrono normalmente no trabaja de forma aislada, sino que lo hace interconectado con otros generadores de energía. Y a esta conexión de generadores se le conoce como bus infinito, ya que los parámetros de voltaje y frecuencia que se manejan en este bus no sufren variaciones significativas cuando una o varias cargas son conectadas. Es decir, yo aquí tengo un generador, ¿no? Yo quiero conectar a otro generador. Pues yo utilizo el concepto de bus infinito y no importa lo que yo tenga conectado en este bus. Teóricamente, la magnitud del voltaje o el voltaje y la frecuencia son las mismas para todo el bus sin importar lo que yo le conecte aquí. Entonces yo puedo conectar este otro generador en paralelo casi sin ningún problema porque ya tengo el voltaje y la frecuencia que va a manejar. Entonces cuando yo lo conecto también a la conexión a una red trifásica, un generador síncrono debe reunir varias condiciones para que se pueda conectar a un bus infinito. Y estas son las siguientes: el mismo nivel de voltaje que en el bus infinito, la misma frecuencia, la misma secuencia de fases, es decir, yo tengo que conectar la fase A con la fase A, la fase B con la fase B y la fase C con la fase C. Y por lo tanto también ocupo el mismo desfasamiento. No es tan fácil como parece, pero tampoco es tan complicado como se escucha.
¿no? El proceso de sincronización de un generador a la red eléctrica en un sistema de potencia se realiza ya de forma automática con una computadora que monitorea las señales enviadas por los sensores instalados en la máquina. Antes se utilizaban, o como concepto, se utilizaban las lámparas de sincronización, donde básicamente teníamos que esperar a que estas dos lámparas estuvieran prendidas y una apagada, si no mal recuerdo, para decir que ya estamos en fase entre el bus infinito, que recuerden que son muchos más generadores trifásicos, con el generador que yo quiero poner, ¿no?, en fase, o más bien dicho, el generador con el que yo quiero conectarlo. Entonces teníamos que esperar a que hubiera dos lámparas prendidas y una apagada o parpadeando, si no mal recuerdo, y ya en ese momento decíamos, estamos en fase, estamos en fase y estamos con la misma frecuencia. Y en ese momento, ¡pum!, conectaba la placa o bueno, en este caso aquí en este libro le llaman plancha para conexión en paralelo, pues el interruptor, ¿no?, en paralelo, ¡pum!, lo conectas y ya en ese momento todo empezaba a funcionar de manera bien, ¿no? De hecho, la puesta en marcha de generadores es importante, ¿no? Si no, puedes causar un desastre. Entonces, estas lámparas de sincronización, que ahorita no puedo decir que no se utilicen porque no lo sé, pero realmente el proceso ya es un poquito más automático, con una computadora que dice ya están en fase, ya están en frecuencia, puedes conectarlo, ¿no? Y eso es todo, un poquito de todo del generador síncrono, si no mal recuerdo. No es cierto, me faltan estas cosas. La potencia y el par, ¿no? Faltan dos nada más, dos laminitas. Entonces, de una vez la aventamos, ¿no? Aunque ya el video creo que ya duró un poquito, pero bueno, está bien. Potencia y par. La potencia de salida que nos proporcionan las máquinas síncronas, ya de forma eléctrica para el caso del generador o de forma mecánica en el motor, se deben de analizar con respecto a la potencia de entrada y a las pérdidas que tienen estas máquinas. Todas las máquinas eléctricas tienen pérdidas. Ya saben que algunas de las pérdidas son por el cobre, pérdidas en el cobre, pérdidas de magnetización, y hay algunas otras más, ¿no? Esas son como que las más comunes. También hay pérdidas mecánicas por rozamientos, ¿no? Bueno, la potencia real, porque es P, potencia real es igual a 3 por el voltaje de fase, por la corriente de fase, por el coseno teta. Teta, recuerden que es el factor de potencia, que puede ser igual a la raíz de 3 por el voltaje de línea, por la corriente de línea, por el coseno del factor de potencia. Q, o potencia reactiva, es igual a 3 por el voltaje de fase, por la corriente de fase, por el seno de teta, donde teta sigue siendo el factor de potencia, es igual a la raíz de 3 por el voltaje de línea, por la corriente de línea, por el seno de el factor de potencia. Y la potencia aparente, o S, es 3 por el voltaje de fase, por la corriente de fase, y es igual también a la raíz de 3 por el voltaje de línea, por la corriente de línea. Me cansé, ¿vale? En donde P, pues, es la potencia real en watts, Q es la potencia reactiva en volt ampere reactivos, S es la potencia reactiva o potencia aparente, también le llamo yo. De hecho, esto está mal aquí, como que repetí potencia reactiva, ¿no? Esto es potencia aparente en volts amperes. El voltaje phi es igual al voltaje de fase, y phi es la corriente de fase, B es el voltaje de línea, y L es la corriente de línea, ¿no? El par de esta máquina se puede determinar de la siguiente expresión, y de hecho es la misma expresión que hemos visto siempre, ¿no? La potencia es igual al torque por la velocidad, obviamente la velocidad angular de sincronismo, ¿sale? Entonces, donde T es el par de la máquina en Newton metro y W sin es la velocidad sincrónica de la máquina en radianes por segundo, o la velocidad angular. Tomando en cuenta las pérdidas que tiene la máquina síncrona, que son, pues ya había mencionado algunas, pero aquí las tengo anotadas: pérdidas en el cobre, pérdidas en el núcleo, pérdidas por fricción y ventilación, pérdidas mecánicas y algunas pérdidas adicionales, se puede calcular la eficiencia de la máquina como N, bueno, no es N, es eta, realmente es una letra griega que, si no mal recuerdo, es eta, es igual a la potencia de salida sobre la potencia de entrada. O bien, como la eficiencia es igual a la potencia de salida sobre la potencia de entrada más las pérdidas. La regulación de voltaje también es importante, este concepto.
¿vale? Y básicamente es qué tanto se cae el voltaje cuando yo lo conecto al generador con carga, a plena carga o a su máxima potencia, y sin carga, ¿no? Entonces la regulación de esta máquina es voltaje de regulación es igual al voltaje a plena sin carga, perdón, menos el voltaje a plena carga sobre el voltaje a plena carga. En donde VLB es el voltaje de línea en vacío o el voltaje sin carga, y VLPC es el voltaje a plena carga de la máquina. Entonces, con estos conceptos, muchachos, nosotros vamos a hacer en el siguiente video, espero que no tarde mucho, algunos ejercicios para terminar con este tema de las máquinas síncronas como tal, ¿sale? Muchísimas gracias por su tiempo, que pasen una bonita tarde. Gracias.